Bueno, bienvenidos a este nuevo curso taller de esta nave, esta escuela de narradores y narradoras que organiza el CENAL, una iniciativa extraordinaria que felicito y me siento muy honrada de participar. En nuestro curso vamos a trabajar con la narratología. Vamos a trabajar sobre todo una teoría con el libro de Mieke Val, una intelectual de origen holandés de los Países Bajos. Y vamos a trabajar juntos este libro. Este es el libro, La teoría de la narrativa. Ustedes van a tener el PDF la idea es que discutamos juntos, leer juntos el libro y compartir lo que entendemos, lo que no entendemos y sobre todo, como ella utiliza muchos ejemplos europeos, tratar de adaptar las novelas y las obras que ella nos propone con nuestras lecturas latinoamericanas y con lo que nosotros entendemos. Es muy interesante el trabajo que propone Mieke Val, o Mieke Val, porque se escribe Mieke, pero normalmente he oído que se dice Mieke Val. Ella es ella es catedrática de la Universidad de Ámsterdam y trabaja todo lo que tiene que ver con cultura y el análisis cultural. Esta autora también trabaja como artista. Ella hace obras de video, videoarte. Es súper interesante. Si tienen la oportunidad de ver otros trabajos de ella, se, lo- se los recomiendo. Fue una oportunidad de conocerla a través del libro. Escogí este libro porque sí es cierto que hay muchos trabajos de distintos estructuralistas que trabajan la narratología, pero ella tiene el libro donde están como todos. Y por eso lo escogí, pero no es la única interpretación, ella misma lo dice. Existen diferentes acercamientos al texto narrativo y ella hace esta propuesta. Muy bien. Ahora, ella, entre sus trabajos, tiene referencias a Barthes, a Bremont, a Greimas, al mismísimo Vladimir Prost, que a lo mejor ustedes ya han oído y han leído sus trabajos, y ella como que toma la fuente de todos estos autores para presentar su libro. Ahora bien, ¿por qué estamos estudiando narratología? Parece algo como muy árido, parece que no tiene mucho sentido cuando hablamos de creación, pero vamos a ver qué. Primero, narratología es la teoría de la narrativa, una introducción a cómo vamos a describir un texto narrativo. Y para que exista, ¿por qué necesitamos esta estructura? La teoría nos va a proponer conceptos, nos va a hacer definiciones y sobre todo nos va a explicar la estructura. ¿Por qué lo hacemos? Un lector normal, un lector que toma un texto simplemente para disfrutar la obra, no tiene por qué hacer todo este trabajo de análisis, ni siquiera ustedes. Pero, sin embargo, pienso que para una persona que está haciendo un diplomado en narrativa, no está de más por lo menos que conozca los conceptos que se trabajan en esta teoría o en la teoría narrativa. ¿Por qué hacen falta los conceptos? ¿Por qué hacen falta las definiciones? Mieke responde diciendo que para hacer un buen análisis debe haber una buena descripción. Si yo voy a analizar una obra de arte, tengo que saber cómo describirla, cuáles son los detalles, en dónde me voy a fijar, qué detalles no son tan importantes o puedo pasar por alto, o por qué esos detalles puedo pasarlos por alto. Entonces, una vez que uno interpreta, para poder interpretar, tienes que saber describir. Y esa es la propuesta. Pero a su vez, para poder describir, tenemos que manejar un lenguaje común. El lenguaje que propone, o los conceptos que propone Mieke Val, a veces no son los tradicionales y por eso hay que definirlos.
¿Cómo vamos a hacer este curso? Mi idea es que leamos juntos el texto. Claro, la primera parte, la introducción, a lo mejor no la han leído y yo voy a hablar de ello. Pero a medida que vayan pasando las diferentes sesiones, les voy a decir que vamos a hablar en la próxima sesión y sería interesante que ustedes fueran leyendo previamente. Eh, para quienes no han estudiado, como yo, letras o que no han estudiado antes los estructuralistas o todos estos autores, al principio puede ser un poco difícil la entrada del texto de Ball, pero eso es lo que yo quiero, poderles decir lo que entendí yo del texto de Ball con su lectura y ayudarnos mutuamente a comprender y a poder acercarnos a los textos narrativos, sobre todo novelas, por supuesto que el cuento también, pero sobre todo la novela, cómo analizarlo. Para comenzar, eh, ok, para comenzar, Ball propone que existe una diferencia interna, no está a la vista, entre lo que es el texto narrativo, la historia y la fábula. Vamos a ver esto. Si la historia y el texto fueran lo mismo, no haría falta definirlos. Pero como no son lo mismo, vamos a definirlos aquí. Les voy a mostrar las láminas de cómo define esta autora lo que es texto, lo que es historia y lo que es fábula, entendiendo que lo que se le presenta al lector es solo el texto escrito, el libro. Este es el libro, pero en ese libro, con fines didácticos y para la descripción de la estructura, hace la diferencia entre texto, historia y fábula. Texto, dice la autora, es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos. ¿Por qué hace la diferencia? Un texto narrativo, o sea, un texto, ella hace esta diferencia porque también puede haber narrativa en un cómic, puede haber un texto narrativo en un cómic en las viñetas, o puede haber una narrativa en las películas, pero cuando hablamos de texto, texto como tal, se refiere a los que tienen signo lingüístico, o sea, los que están compuestos por palabras. Después, efectivamente, un texto narrativo será aquel que un agente relata una historia. Una historia es una fábula presentada de cierta manera. Vamos a ver, y la definición de fábula es que una fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos actores causan o experimentan. Vamos a ver, pareciera que todo es lo mismo, pero no lo es. Por ejemplo, la autora pone el ejemplo de Pulgarcito. O sea, cuando ella dice texto no es la historia. Todos conocemos, o bueno, sobre todo en Europa y muchos de nosotros conocemos la historia de Pulgarcito, el niño que era muy chiquito, que tenía unos hermanos, que sus padres los abandonan en el bosque, etcétera, etcétera. Por cierto, este texto también se los voy a mandar. Los textos que yo pude conseguir, donde uso los ejemplos, están también en el PDF. Y la historia de Pulgarcito está entre el material que les estoy proporcionando para que lo lean y entiendan lo que queremos decir. Bien, la historia de Pulgarcito tiene, todos más o menos hemos oído alguna. Hemos visto, algunas son aptas para niños, otras no son aptas para niños porque son realmente terroríficas, algunas son literarias, otras no son literarias, pero es la misma historia, pero no son los mismos textos. Entonces, el texto es una versión que llega al lector de una historia. Esta es la diferencia. Luego, aquí está una ilustración de Doré, de Pulgarcito con el el ogro, atrapando a los pobres niños.
Luego está la fábula. La fábula es vamos a ver, aquí. La fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fábula de Pulgarcito, es lo que está extralingüístico. La historia es la narración del hecho, pero la fábula es todo el conjunto, lo que lo rodea, y no tiene que ser necesariamente lingüístico. La autora señala, por ejemplo, que independiente de la versión de la historia que tengamos, todo el mundo se pone del lado de Pulgarcito y es capaz de aceptar que el ogro mate a las pobres hijas en lugar de que mate a los 7 hermanitos de Pulgarcito, y somos capaces de aceptarlo y hasta celebrar la audacia de este protagonista, de este héroe, porque hay algo más que está detrás de la historia, que es la manera en que se cuenta. Entonces, la fábula son los hechos narrados cronológicamente. Primero, Pulgarcito estaba en su casa, después fueron al bosque. Y todo esto lo podemos ver en el cine o lo podemos ver en obras artísticas, y entendemos que es la fábula de Pulgarcito sin leerla. Por eso es la fábula. Bien. Aquí les presento un cuadro, ¿verdad? Donde vemos que la fábula es lo interior, el origen de donde sale la historia. Después está la historia y después está el texto. El texto narrado de una determinada forma. Bien, después podemos discutir en nuestros encuentros virtuales estas diferencias. Repito, esto no se ve a simple vista. Esto no lo percibe un lector común. Esto solo nos va a servir para describir, para analizar, describir primero y analizar después la obra literaria. Por eso es la narratología. ¿Ok? Eso, lo que se presenta al lector es el libro en papel. No esta diferencia que es, digamos, simplemente didáctica. Bien. Ok. Para comenzar, en este cuadro, vamos a empezar a hablar de la fábula. La autora habla de que la fábula tiene elementos, la historia tiene aspectos, los aspectos de la historia, y el texto tiene palabras. De la fábula estaremos analizando los acontecimientos, los actores, y que quede claro que actores no son personajes. Actores es todo lo que actúa para que se desarrolle la obra literaria, para que se desarrolle la fábula, perdón. Pero estos actores no tienen por qué ser personajes, no tienen que ser ni siquiera personas, pueden ser entes abstractos. Ya lo vamos a ver, esto del modelo actoral. Luego, entonces la fábula tiene acontecimientos, actores, tiempo y lugar. Iremos viendo cada uno de estos aspectos. La historia tiene una secuencia, un ritmo, una frecuencia, tiene personajes, estos actores pueden convertirse en personajes, y luego el lugar se puede transformar en espacio. Y tiene una cronología. Bien. El texto, como les decía, tiene las palabras, ahí sí aparece el narrador, cuando analizamos y describimos al narrador, tiene comentarios no narrativos, descripciones, y tiene un nivel de narración. Ya iremos viendo qué es cada uno de estos aspectos. Los elementos de la fábula son acontecimientos que siempre tienen que ver con procesos. Toda narrativa implica un proceso de un actante o un actor que realiza una actividad con un objetivo.
Estos son los acontecimientos. Luego tenemos los actores, que como les decía, no son personajes, sino que pueden ser fenómenos, pueden ser entes abstractos, la psicología de un personaje, su nivel social. Entonces, esa es una propuesta interesante que toma de Gremias Miqueval, ¿no? El sistema de propuesta de actores, el actoral. Y luego está el tiempo en la fábula. El tiempo de la fábula puede ser, es sumamente importante para el análisis porque una fábula puede ocurrir en un instante o puede desarrollarse durante un tiempo, durante un ciclo largo, como las novelas históricas, por ejemplo. Los elementos de la fábula, entre los elementos de la fábula están los acontecimientos, los actores, el tiempo y el lugar. Los acontecimientos son los procesos que se desarrollan en la fábula. Estos procesos los realizan actores, actores que cumplen algunas funciones teniendo unos objetivos. Es importante entender los acontecimientos como procesos. Puede tratarse de un solo proceso que sufre o que realiza, pero normalmente son procesos que se suceden unos a otros hasta llegar al fin de esta fábula. Luego están los actores, que es la propuesta, el modelo actoral para el análisis del texto narrativo, que no se refiere a personajes, no siempre son personas o seres personificados o cosas y animales personificados. Los actores pueden ser entes, pueden ser fenómenos de la naturaleza, pueden ser situaciones psicológicas que influyen en el desarrollo de la fábula. Luego está el tiempo, que no se refiere necesariamente a la cronología, sino el tiempo que dura la fábula. El tiempo puede ser breve cuando se trata de la descripción de un conflicto, ya lo veremos. Todo esto lo vamos a ver cada uno por separado en el desarrollo de las distintas sesiones. Y está el lugar. El lugar, todo texto narrativo se desarrolla en un lugar. Este lugar puede ser real, como Caracas, una novela que se desarrolla en Caracas, como fantástico, como Narnia o no sé, Hogarth de Harry Potter. Pero tiene que haber un lugar porque los actantes, el proceso se desarrolla siempre a través de unos sujetos que actúan sobre unos objetos en un tiempo y en un lugar determinado. Esos son los elementos de la fábula. Luego tenemos los aspectos de la historia, la secuencia. La secuencia es la cronología, como se van desarrollando los hechos. El ritmo, cuando el ritmo es estos procesos que hablamos son uno tras otro sin descanso, es un ritmo rápido, me recuerda siempre de la novela corta de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, todo el tiempo está pasando algo, o puede tener un ritmo más lento cuando son historias que se narran, por ejemplo, la vida de un personaje, que entonces los lapsos son más amplios, hay necesidad de descripciones y hay necesidad de detener un poco la historia para que nos dé una idea del transcurso de ese tiempo. El ritmo entonces es un poco más lento por el tiempo. Cuando hablamos de frecuencia nos referimos a la cantidad de acontecimientos que se repiten en la historia. Hay hechos que pasan una sola vez dentro de la historia y otros que a lo mejor, aunque no se digan, son hechos que se repiten. Por ejemplo, cuando una persona va a desayunar, aunque la historia no diga que todos los días desayuna, hay una frase que dice,
cuando se desayunaba o cuando desayunaba todos los días. Entonces, esas son las frecuencias de los hechos que luego de alguna manera van a influir también en el ritmo y en las secuencias de la historia. Todos estos elementos no están separados. Todos estos elementos actúan en conjunto, se fusionan para darnos una historia. La idea es que seamos capaces de describirlos y detenernos a ver en lo que estamos leyendo estos aspectos. Muy bien. Luego está las palabras que constituyen el texto, está el narrador, las formas, que por supuesto ya lo sabemos y no hace falta que lo diga, pero el narrador no es el autor. El narrador puede ser, aunque sea en primera persona y aunque sea autobiográfico, el narrador es un personaje dentro de la historia, que es el que nos las cuenta, puede estar dentro de la historia, puede estar fuera, puede saberlo, puede no saberlo, y todos estos términos Val los describe de manera muy precisa y sistemática. Todo es una estructura, el texto es visto como una estructura que se va desmenuzando por pedacitos en cada una de estas características. Se detiene en cuando se hacen descripciones, por qué se hacen descripciones, que eso establece también diferencias entre una novela y otra, cuando una novela naturalista, cuando es una novela psicológica, ahí las descripciones son distintas, cuando los actantes y los acontecimientos ocurren dentro de los personajes, cuando ocurren fuera, y eso es lo que vamos a estar viendo y ustedes también van a estar analizando a lo largo de este curso en los trabajos. Yo les voy a facilitar el material, me tomé traté, hay muchos textos que confieso que cita Val que no pude conseguirlos porque algunos me imagino que incluso serán holandeses que no tenemos acceso a ellos, pero he conseguido otros textos latinoamericanos que se adaptan a esas descripciones, que no es la idea no es buscar un texto que se adapte a la teoría, pero por lo menos para ejemplificar lo que quiere decir. En última instancia, lo que dice Val es que la intuición del investigador, la idea de la narratología es tratar el texto narrativo como investigadores. Algunos de ustedes creo que incluso en algún taller dijeron, bueno, que ya perdieron la inocencia en la lectura de los textos porque ahora los analizan, se fijan en detalles. Bueno, esa es parte del ser investigador. Ustedes vamos a trabajar los textos como si fueran como investigadores y tratar de no de meter los textos en la teoría, sino ver cómo esta teoría nos sirve para analizar los textos. Habrá elementos que la teoría no nos los proporciona o que no nos hace falta, porque esto es descripción, no son análisis profundos en el sentido de que no vamos a analizar la parte social ni la parte política que sabemos que tienen los textos, sino describirlos minuciosamente. Bueno, esta es la sesión de hoy. Para la próxima sesión estaremos hablando ya concretamente de los elementos de la fábula y en concreto de los acontecimientos.